Pues muchas gracias por quedarse con nosotros y bueno, pues doy de nuevo la bienvenida al doctor Guillermo Lóbano. Feliz año nuevo y muchísimas gracias por venir en estos días tan complicados, Guillermo. Al contrario, Agustín, un gusto. Feliz año nuevo para ti, el equipo y para toda la audiencia. Un abrazo y que sea un gran año. Esperemos que sea un gran año, en lo personal, que pues a nuestro país le vayan mejor las cosas. Hay temas ahí como la seguridad que parece que van en vías de mejora y esperemos que sea así. Y bueno, pues para ti, para toda tu familia y que el mundo vaya bien, porque tuvimos un 2025 muy revuelto. La semana pasada comenzamos el resumen tratando de abarcar un poquito, pero pues nos tuvimos que quedar en el que fue yo creo que la gran figura. Como tú lo expresas en términos de geopolítica, que fue Donald Trump. Pero bueno, pues pasaron otras cosas, muchas tocadas por él. Cuando hablemos de Venezuela, pues necesariamente tenemos que hablar de él. Cuando hablemos del deterioro de la relación con Colombia, que ha sido profundo y grave, después de muchas décadas de cooperación, tenemos que hablar de Trump. Pero bueno, pues finalmente en el mundo pasaron otras cosas. Pero nuestro continente también ha sido pródigo en eventos interesantes. ¿Cómo resumes el 2025 en general para lo que es América Latina o Iberoamérica? Yo creo que lo separaría de, digamos, la parte española de la península en particular, y sí me enfocaría a América Latina. Y creo que si hay una tendencia observada en América Latina hacia, lo comentamos el programa anterior, hacia la derecha. Y el desencanto, que también lo comentabas el programa de Navidad, con las democracias aparentes o frágiles, ha sido tal que la opción discursiva de derecha de culpar a la élite gobernante, en el caso de México, la izquierda, que culpa también al famoso PRIAN y a Calderón. A Calderón, que lo culpan de todo. Pero se han desencantado, y ese desencanto lo ha capitalizado, me parece, muy bien la derecha en América Latina. Yo he estado leyendo los reportes, que no solo de Gallup, de estas grandes instituciones que miden la opinión pública, inclusive centros de estudios políticos, y es que es notorio el deterioro de la confianza en la democracia y preocupante cómo la gente expresa que prefiere regímenes fuertes a costa de libertades civiles. Sí, yo lo he comentado y tú lo escuchaste en un podcast y tengo un video al respecto, y además soy de la idea de que la función principal del Estado es proveer la seguridad de su población, a cambio, por supuesto, de impuestos, de lealtades, etcétera. Digamos, desde la paz de Westfalia, ¿no? Y estas formaciones ya de estados soberanos en esta concepción maquiavélica. Pero incluso en los estados modernos es su principal función. Y eso responde a la eficacia del gobierno para poder proveer seguridad y a partir de ahí subsistencia, bienestar. El tema es que muchas democracias han fracasado en eso, ¿no? Aquí quisiera hacer una puntualización, Guillermo, porque en el caso del fenómeno AMLO, que se fue con una alta aprobación, creo que su gran fracaso, entre otros, fue el de la seguridad. Sí. Ahora, esto tarda en gestar, ¿no? No se gesta de un año para otro, ya lo vimos, y qué bueno que lo mencionas. El discurso de la generación Z, y lo vimos en las movilizaciones de noviembre del año pasado. Por el asesinato de Carlos Manso. Carlos Manso fue un tema de seguridad. Y tema de seguridad y corrupción. Es decir, es un gobierno que no me da lo que debe darme en principio, que es seguridad, pero además es corrupto. Allá donde no vemos eso, regímenes democráticos, entre comillas o no, pero que tienen gobiernos eficaces, voy a poner el caso de El Salvador con Bukele, las
la aprobación de la población es mayoritaria. Vi tu y podcast sacrifican la parte autoritaria siguiendo una democracia, por que sigan una política efectiva. Digo, no es una metáfora, pero se usa como metáfora la del Gran Hermano, porque cada vez que nos ponen una cámara en la esquina, pues perdemos privacidad, que es un derecho. Así es. Porque saben a qué horas llegamos a nuestras casas, cómo vamos vestidos, en qué coche vamos, con quién. Tienen nuestros horarios, que hay cosas mucho más sofisticadas, pero se habla de la transparencia como el ideal de la seguridad, pero es a costa de derechos. Se habla de estados policiales. Así es. Que bajo la amenaza de la inseguridad, a veces montada, creo que Trump es especialista en esos asuntos. Sí. Sus mítines eran un alarde que proyectaban miedo. De hecho, es el único presidente que su equipo de seguridad no está oculto. Queda para que los vean y digan, es que vean que hay seguridad porque hay riesgos a la seguridad. Entonces hay todo un asunto, pero en eso sí estoy de acuerdo. Pues creo que el asunto de la seguridad, el primer derecho humano que tenemos, es el de salir a la calle y andar descuidado sin correr peligro, que decía algún cantor. Creo que tenemos que ir a un corte y seguimos con el asunto de, iba a decir el panorama global, pero pues le estoy plagiando a Chema el nombre de su programa, el panorama mundial del año que acaba de pasar, ahora enfocado a nuestra región. Vamos a un breve corte y regresamos. Estás escuchando Entre Tintas y Tantos con Agustín Morales. Bueno, pues muchísimas gracias por seguirnos acompañando al doctor Luevano, que es mi invitado por segundo jueves consecutivo, y te agradezco mucho, aparte aprovechando la coyuntura de tus vacaciones, porque has estado viniendo los sábados cuando has estado aquí, pero ahorita estás de vacaciones y mira, es correcto. Yo ya te puse a trabajar. Oye, bueno, pues es un hecho, está medido que las democracias en todo el mundo occidental están sufriendo descrédito. De hecho, lo sufrieron en Estados Unidos, que se consideraba una de las democracias más sólidas del mundo, y en países donde supondríamos que estos problemas no se darían, como son los países escandinavos, donde la ultraderecha está creciendo, o en los Países Bajos. Fíjate, hay una paradoja, Agustín, y esto lo he comentado en círculos académicos, y el atractivo de la democracia, porque no cabe duda que los estados democráticos atraen poblaciones de migrantes de estados no democráticos, ese atractivo paradójicamente es el que eventualmente provoca una crisis. Es que sobre todo en Europa el discurso contra la migración es el que ha aprendido. Y así lo vemos, pasó en Chile, pasó en los Estados Unidos, en el Reino Unido pasó, por eso salen de la Unión Europea. El argumento del Brexit es, nos están quitando el trabajo los europeos. Y ha pasado en muchos estados democráticos europeos en donde el impacto democrático, el impacto de la migración ha desestabilizado la capacidad de gobierno por tener políticas eficaces, porque el recurso no alcanza. Cuando te llega una población muy grande, te desestabiliza el tema inmobiliario, el tema educativo, el tema de salud. Canadá hubiera ido hacia ese camino de la derecha si no es porque Trump, otra vez el presidente Trump, empieza con un discurso anticanadiense que fortalece nuevamente a la los opción liberales, de Trudeau y a Carney. Pero la derecha en Canadá se perfilaba como la favorita para ganar. Ya las encuestas hablaban de algunos personajes que son gobernadores de provincias, Así es. de provincias ricas, fabriles,
donde, bueno, pues el inmigrante, bueno, un dato muy curioso que me acaba de pasar hace un par de años en Toronto, es que el segundo idioma de Toronto es el Punjabi, por los hindús. Sí. Luego te vas a Vancouver y tienes allá China. Y luego, bueno, pues les pasó a los chilenos que, dada su prosperidad y su muy consolidada democracia, empezaron a recibir bolivianos, Así es. colombianos, venezolanos. Yo acabo de estar no hace mucho tiempo en Chile y fui al Mercado Central a comer. Y yo, como introvertido no soy, me puse a platicar con todos los meseros y acabamos ahí montando una tertulita y todos eran venezolanos y colombianos. Y eso al chileno pues comenzó un asunto que no ha aprendido entre nosotros, pero que en algún momento podría estallar porque estamos recibiendo a aquellos que iban de paso a Estados Unidos y que se están quedando en nuestro territorio. Así es, y que eventualmente, si siguen las políticas tan rígidas de los Estados Unidos contra la migración, va a haber un impacto. Ya lo hay, pero se va a notar mucho más ostensiblemente en el caso de México, porque esas poblaciones que no llegan a cruzar, en algún lado se tienen que quedar. Y yo digo, la verdad es que yo soy un convencido de que inclusive la tasa de natalidad hace que Europa requiera de inmigrantes para hacer los trabajos que le está pasando en Estados Unidos. Las políticas antimigratorias están golpeando a varias industrias por falta de mano de obra, al campo, al sector del ocio, y ya ha habido empresarios que dicen, oye, pues nos estás dejando sin mano de obra y no estamos teniendo, y las tasas de natalidad, que era un poco el argumento de una novela que creo que leímos los dos, que es aquella novela de Houellebecq, de Sumisión, que pinta el escenario donde ganan los islamistas en Francia. Y esto me recuerda un día que yo llegué a la Plaza de la República, y era el día que se abre el Beaujolais, un 18 de noviembre. Y entonces salimos a tomar el Beaujolais y llegamos a la Plaza de la República, pues estábamos en un hotel muy cerca, y de repente vimos burkas. Y me preguntó, la que era mi esposa, entonces me dijo, oye, ¿y los franceses dónde están? Dije, aquí no. Hay zonas de París totalmente pauperizadas y totalmente tomados por argelinos, por albanos, o sea, que ya son guetos de ellos. Pero volviendo a América Latina, ¿qué pasó este año en América Latina? Danos yo creo que una visión de conjunto. Además de esta notoria o este notorio movimiento hacia la derecha, consolidación en el caso argentino, lo comentamos también en el programa anterior. Milei, de tener un representante, ahora tiene, si no la mayoría, ya tiene la primera fuerza en el Congreso argentino, en la Asamblea Argentina, y esto le da una potencia que no tenía cuando él empezó. Y esto también ha contagiado, decíamos, a otros estados latinoamericanos desencantados por el tema democrático y por la corrupción de los gobiernos, hay que decirlo, de izquierda. Con estos dos argumentos, en el caso argentino, corrupción y tema económico, en otros, seguridad y corrupción, la corrupción siendo un hilo comunicante, un vaso comunicante, y se ha movido a la derecha, y diría el caso venezolano también, ha sido emblemático. Donde finalmente, entre el Nobel que se le dio a Corina Machado y puso de nuevo el tema Venezuela, y las elecciones pasadas que fueron fraudulentas en el escenario internacional, cuando se había apagado un poco esa flama, esa llama, sí pasó en Ecuador, pasó en Bolivia, puede Perú, muy pronto, y hay un asunto que tenemos que tener de fondo. Cuba, sin el apoyo venezolano, Cuba acaba de sufrir otra gran crisis eléctrica y tiene una crisis sanitaria terrible. Se habla poco de eso, y Cuba todavía se sostiene del apoyo del régimen chavista, de Nicolás Maduro, y finalmente la dictadura cubana va a tener que terminar algún día. Y creo que está más cerca que nunca. Sí, yo creo que en el cálculo de los Estados Unidos, Cuba era un tema de orgullo y fue estratégico en su momento. Recordamos esta crisis de los misiles del 62, era un tema estratégico, dejó de serlo para pasar más un tema de orgullo ideológico.
de resistencia por parte de los cubanos y de cómo se nos resiste esta isla pequeña por parte de los estadounidenses. Ya no es realmente un estado relevante. Sí, Venezuela. Cayendo Venezuela, lo que es Cuba y Nicaragua, eventualmente van a... El demencial régimen de Daniel Ortega. Sí, es muy probable que eventualmente también se volteen, pero ya no hay una tensión particular con Venezuela, por supuesto que la hay, porque es estratégico, no solo por los recursos que tiene Venezuela en petróleo, en oro, en tierras raras, sino por su localización geoestratégica. Es un país fundamental para consolidar la zona de influencia de los Estados Unidos. Te quiero preguntar una cosa, pero quiero dejar la pregunta para nuestro último bloque, para hacer ya el que es nuestro último corte. Y bueno, pues regresamos a tratar de concluir de alguna manera. Y ahora te hago esta pregunta que creo que es relevante. Quédese con nosotros, hay más Entre Tintas y Tantos de este 1 de enero, después de esta breve pausa. Estás escuchando Entre Tintas y Tantos con Agustín Morales. Bueno, pues continuamos aquí Entre Tintas y Tantos con la grata compañía y el amplísimo conocimiento en asuntos geopolíticos del doctor Guillermo Luébano. Y la pregunta, Guillermo, hay un factor que no hemos tocado y que en algún momento lo platicamos, en todo este nuevo auge de regímenes, más bien no de derecha, sino de extrema derecha, hay mayorías juveniles. Y se habla, porque lo acabo de ver en una mesa de debate en la televisión pública española, en TV, de la derechización de las juventudes. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que sí es un factor que podemos ubicar, un fenómeno más que un factor que podemos ubicar en muchos estados, en donde el perfil de las mayorías de jóvenes vamos a ubicarlos en esta generación Z, es decir, jóvenes ya con capacidad de votar hasta los 28 años que tendrían hoy, que han optado por seguir los discursos de derecha que critican las dos cosas que ellos están pidiendo: un gobierno que no sea corrupto y un gobierno que les dé oportunidades de trabajo. Allá en donde no las encuentran, por las mismas posibilidades económicas que no tienen estos estados de ofrecer oportunidades para todos los jóvenes y además buenas oportunidades, pues el joven se desencanta, ve que además las élites gobernantes sí se enriquecen, ellos no tienen oportunidades, y ven además el fenómeno que comentábamos, poblaciones de migrantes que están tomando aparentemente los trabajos que ellos no tienen. Entonces el discurso que siguen es el discurso revisionista, reivindicador del nacionalismo, del orgullo patrio, etcétera, etcétera. Es decir, un discurso de derecha o incluso de ultraderecha, y esto pues está atrayendo a muchos jóvenes. Hay proyecciones muy serias que hablan desde la posguerra. Bueno, cuando llegamos, yo todavía soy baby boomer por las uñas, pero soy baby boomer. Todas las generaciones en el mundo libre, vamos a decir, democrático, occidental, no vamos a poner aquí etiquetas, pero más o menos sabemos a qué nos estamos refiriendo, progresaban materialmente cada generación. Se habla de la primera generación, que es esta generación Z, que sabe que le va a ir peor que a sus padres. Si los papás tuvieron un trabajo estable, se pudieron comprar la casa, el cochecito, tener algo de dinero para vacaciones, para ocio, para formación, ellos están viendo que a pesar de que están más formados, las oportunidades serán menores. Entonces creo que la tendencia justificaría, y luego pues yo creo que las redes les dan los medios para poderse expresar, porque no podían antes de eso. Sí, hay dos elementos que tocas que resaltaría. Es,
menos oportunidades de generar riqueza y de mover los excedentes que te dé esta riqueza, un empleo bien remunerado, etcétera, para comprar tu casa, comprar auto, invertir, etcétera, etcétera, que le pasó a nuestros padres, que lo vimos todavía en esta generación Baby Boomer y X, incluso todavía los millennials, en donde esa oportunidad estaba, decir, yo puedo estudiar y tener un buen trabajo, progresar. En efecto, esta generación ya no tiene esa oportunidad que tuvieron sus padres de progresar y sobre todo de acumular riqueza para poder moverla. Y el segundo elemento es la información. Lo que sí tuvieron, o más bien lo que sí tienen que no tuvieron sus padres, es una capacidad de informarse al instante. Ninguna generación en la historia de la humanidad ha tenido la información a la mano como la tiene esta generación Z, incluso los alfa, ¿no? La nueva generación. Y esas dos cosas, es decir, la desesperanza por no tener la oportunidad de un buen trabajo, de generar riqueza, bienestar, y la información que tú te allegas de todo lo que está pasando en el mundo, en tu espacio inclusive, lo que te hace es politizarte de una manera en donde ya no buscas aliarte a un partido político, sino desde afuera de la política, y ya no institucionalizado. Por eso, ¿no?, estos discursos que pueden estar plagados de mentiras, porque aparte reciben cantidades no procesables de información. Información, es correcto. Mucha información falsa, pero les resultan muy atractivos estos personajes. Lo vimos en el caso de Milei, porque aparte Argentina tiene una peculiaridad. Pueden votar desde los 16 años. Sí. Aquí yo creo que hace tiempo alguien de Morena dijo, oigan, vamos a ampliar el espectro de votantes. Pero ya vieron que en las universidades y entre los jóvenes no es que tengan todas consigo. Así es. Yo creo que se lo tendrían que pensar dos veces. Sí, y yo creo que cada vez más, ¿no? Porque lo vimos en la movilización en México de la generación Z y lo vimos en los discursos y lo vemos en las redes. Yo que estoy muy metido en las redes a través de YouTube y otras plataformas, el discurso dominante de los jóvenes es un discurso fuera, o más bien no institucionalizado políticamente, anti-establishment, y que están buscando soluciones por otros lados. Y las oportunidades que se les niegan. Bueno, pues vamos a tener que irle poniendo rumbo al hangar a esta nave, porque, bueno, pues el tiempo se nos acaba. Yo te agradezco muchísimo que me hayas acompañado esta noche. Te reitero mis mejores deseos para un 2026 y también pues la invitación a que sigamos platicando. El 26 pues te dará muchas cosas que comentar y entonces espero saludarte aquí muy pronto. Cuando tú lo gustes, Agustín, para mí será un gusto acompañarte a ti, a tu audiencia, y por favor para ti, los tuyos, el mejor de los años en este 2026, igual para todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias, el doctor Guillermo Luévano. Y bueno, pues yo extiendo la felicitación y el agradecimiento a todo nuestro equipo de producción, a todos ustedes que nos hicieron favor de recibirnos y de acompañarnos, recordándole que el próximo sábado pues el show debe continuar, así que los espero, ya lo sabe, unos instantes después de las 8 de la noche, en cuanto termina el corte de BI Noticias. Por lo pronto, feliz 2026, muchas gracias y buenas noches.